Buenas, hoy os vamos a contar que hace unos meses varios periódicos nacionales se hacían eco en sus titulares de la cancelación de la reunión que iban a mantener el primer ministro griego con su homónimo británico para tratar varias cuestiones. El motivo de dicha cancelación fueron unas declaraciones que había realizado el ministro griego de la BBC en relación con las esculturas del Partenón que actualmente se exhiben en el Museo Británico. Este reciente acontecimiento ha reabierto un antiguo conflicto que surgió en el siglo XIX, cuando numerosas piezas del Partenón fueron trasladadas a territorio británico y posteriormente adquiridas por el Museo Británico. Desde entonces, el gobierno griego ha reclamado en varias ocasiones su devolución sin resultados. A raíz de la publicación de esta noticia, a los alumnos de Cultura Clásica de cuarto de la ESO nos gustaría debatir sobre este tema con María José Cercadillo, profesora de latín y griego del IES La Cañuela de Juncos, y aprender un poco más sobre la historia y los avatares que han sufrido este emblemático edificio. Hola. Buenas, María José Cercadillo. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Nikita? Bian. Estamos bastante bien. En primer lugar, ¿nos podrías hablar brevemente del Partenón? Sí, por supuesto. El Partenón, bueno, como ya sabéis seguramente de vuestras clases con la profesora Rebeca, es uno de los principales templos dóricos que se conservan actualmente de manera parcial. Es decir, a lo largo de la historia hubo más templos, pero bueno, este es, digamos, el más importante que tenemos. El Partenón se erigió entre los años 447 y 438 a.C. y se ubicó en la Acrópolis de Atenas. Como ya sabéis, toma su nombre de la diosa griega Atenea, que es de la diosa que hace, digamos, en referencia a la que está dedicado, y que además era la protectora de la ciudad, ¿no? Acordaos que Partenos en este caso pues significaba doncella, ¿no? Entonces era como a la Virgen Atenea, por así decirlo. Lo único, bueno, sí que es cierto que este templo del que os estoy hablando no es el original, sino que ya sabemos que años antes, en el 480 a.C., fue arrasado por los persas, ¿no? Y bueno, más tarde fue Pericles quien encargó a su amigo, el escultor Fidias, también arquitecto, la construcción de este nuevo templo. Y bueno, es verdad que después la historia posterior del Partenón, pues bueno, digamos que es un paradigma de qué despropósitos puede sufrir a lo largo, digamos, de su historia, y que, bueno, en asignaturas que no sé si cursaréis en un futuro, ¿no? Por ejemplo, en Historia del Arte, muchas veces los historiadores pues intentan analizar, ¿no? Que son todas estas, no sé, tropelías que van sufriendo monumentos además tan antiguos. En este caso, por ejemplo, no sé, pasada ya la época de dominio, digamos, macedonio con Alejandro Magno, el Partenón fue atacado también por los romanos y sufrió un incendio en el siglo III. Posteriormente las metopas, por ejemplo, en los siglos VI y VII, también sufrieron daños, y por último fue muy llamativa una explosión que, bueno, por parte del bando veneciano tuvo lugar en el año 1687, y bueno, lo último que sucedió con este edificio pues es que finalmente fue iglesia, primero bizantina y más tarde católica, y por último también fue reconvertido en mezquita. Ya que nos has mencionado una explosión en el año 1687, ¿quién fue el responsable? Bueno, como os he dicho antes, los responsables fueron los venecianos. Este incidente tuvo lugar durante la llamada Guerra de la Liga Santa, que enfrentó, bueno, pues a, digamos, el Imperio Otomano contra Europa de Occidente, diríamos, ¿no? Entre ellos, ya os digo, estos venecianos. Bueno, pues en ese momento los turcos estaban utilizando el Partenón como un polvorín de guerra donde, bueno, pues guardaban toda su munición. Y bueno, pues fue la verdad es que una mala suerte, porque una bomba que se lanzó desde el bando veneciano alcanzó el edificio, y nada, claro, al estar toda la pólvora del bando turco guardado en el Partenón,
pues claro, imaginaos cómo quedó el edificio, ¿no? Pues al final el techo se cayó, también se perdieron 30 columnas y bueno, por supuesto muchas de las esculturas de Fidias de las que pues actualmente tampoco sabemos mucho. Pero el estado actual de conservación de Partenón nos muestra que se han perdido más piezas al margen de las que se dañaron en la explosión. ¿Qué fue de estas piezas? Estas piezas, desaparecieron aparte de la explosión por los expolios que hubo posteriormente. Sabemos que en los años 1801, 1805 aproximadamente, pues un embajador británico que era embajador del Imperio precisamente otomano, realizó una visita a Atenas y pues le gustó tanto el edificio que decidió realizar un estudio de todo el conjunto arquitectónico que había en ese momento conservado, pero su intención pues no era simplemente el estudio, sino también traer moldes y bocetos a la parte de Inglaterra, ¿no? de Europa, que pudieran servir para mejorar las edificaciones o el urbanismo de Gran Bretaña. Este hombre, se conoce como Lord Elgin, ¿no? Y con esta excusa, pues al final se hizo con un permiso que le concedió el sultán turco, y al final consiguió trasladar a Londres casi la mitad de las esculturas del Partenón. Ya que nos has mencionado a este personaje, ¿podrías contarnos más a detalle quién fue y qué hizo durante su estancia en Grecia? Sí, Lord Elgin, su nombre real era Thomas Bruce, pues fue el 7º conde de Elgin y nació en Escocia, concretamente en la localidad de Brumble en 1766. Por lo que sabemos, era un hombre cultivado, pues poseía cierta sensibilidad a la belleza y también es verdad que era un inversor internacional bastante conocido en el mundo del arte. Antes de comenzar su carrera como diplomático, sabemos que ingresó en el ejército como alférez de la Guardia Escocesa. Incluso fue teniente a partir del año 1814. Sabemos también que como diplomático, pues dentro de su carrera estuvo enviado a países como Austria, Bruselas y también Prusia. Y finalmente, en 1798 Londres lo nombró embajador británico pues allí en Constantinopla, ¿no? En el antiguo, Imperio bizantino. Entonces, la finalidad de su nombramiento como cónsul fue consolidar la alianza entre los imperios otomano y británico frente, ya sabéis, a la Francia revolucionaria, ¿no? Acordaos que esto seguro que en historia Napoleón, ¿no? Lo veis, lo habéis tenido que sufrir, por todo lo que hay que estudiar, ¿no? No por otra cosa. Pero pensad que pertenece pues a toda esta época. En relación con esto que estamos hablando del Partenón, en la época lo que pasaba allí en Atenas era que nadie podía en verdad entrometerse entre los andamios o no podía moverse libremente por la Acrópolis si no eran trabajadores de este señor, de Lord Elgin. O sea que fijaos el poder que llegó a tener en Atenas como para ser el, orden orden y mando de lo que pasaba en la Acrópolis. Creemos que finalmente de este decreto, que lo he traído aquí, literalmente el decreto decía que nadie se entrometiese con los andamios o implementos de los trabajadores de Lord Elgin, ni se impidiesen llevar ningún trozo de piedra con inscripciones o figuras. Si algún día vais al Museo Británico, pues veréis que este decreto, que Lord Elgin lo leyó de una manera bastante libre y pues la verdad es que pudo, se llevó pues todo lo que pudo, ¿no? Así que pues la peor parte se la llevó el Partenón, posiblemente también por ser la obra más grande y más importante. Y la excusa que dio en ese momento fue pues que debido a esta bomba de la que hablábamos antes y del expolio posterior, el edificio estaba tan mal conservado y presentaba un estado tan malo
que nada, que era mejor trasladar esas piezas a Londres para poder conservarlas de una manera mucho mejor de lo que se podía haber hecho quizá en Atenas en ese momento. Ya que has hablado de su expolio, ¿qué piezas se llevó concretamente Lord Elgin? Sabemos de manera concreta que se llevó 247 pies del friso, que es bastante, 15 metopas y 17 esculturas frontales. Esto, a ver, al final, bueno, pues lo que le supuso a Lord Elgin fue que contrajo una elevada deuda, porque claro, al final supuestamente él compró todo esto, ¿no? Y parece ser que, bueno, que unos años más tarde pues se salda el dinero de esta compra a través del gobierno británico, que bueno, pues supuestamente, o aquí es donde pues hay una disputa, ¿no? Pues se supone, bueno, que estuvieron años de negociaciones y finalmente el gobierno británico compró las piezas, o al menos, claro, esto es lo que dicen los británicos. ¿Cuándo y cómo se trasladaron las piezas? Pues alrededor de unas 200 cajas, según pues tenemos en documentos de la época, parece ser las que transportaron pues todas las esculturas y otras piezas. Sabemos también que el barco en el que se transportaron desde Atenas hasta Londres fue un barco llamado el Mentor. Y también, bueno, pues para más desgracias, sabemos que en septiembre de 1802, pues este barco, el Mentor, embistió con, pues bueno, durante una tempestad con unos escollos delante de Citera. Entonces, bueno, pues sabemos que hubo un naufragio, que de estas 200 cajas se hundieron 16, que quedaron pues eso en el fondo del mar, pues repletas de antigüedades de la Acrópolis y bueno, y de otros sitios cercanos, ¿no? Nada, parece ser que bueno, que pescadores de esponjas contratados por este mismo aristócrata pues fueron pagados para intentar recuperar todo lo que se había perdido en este naufragio. Y también sabemos que estuvieron 2 años intentando pues bueno, recuperar estas piezas. Pero vamos, nada, desde entonces lo que sí que se ha especulado en el mundo del arte, pues bueno, es esta duda de si realmente quedarán estas reliquias griegas sumergidas pues en este barco, en el Pecio del Mentor, o si, bueno, pues no sé, quizá también fueron expoliadas, ¿no? Actualmente pues tampoco lo sabemos. ¿Cuáles son las razones que alega el gobierno griego para reclamar la devolución de las piezas? Pues por un lado, el gobierno griego lo que manifiesta pues es que en verdad no existió ningún documento, ni existe ningún documento escrito que acredite realmente pues este traslado de piezas, digamos, de manera legal. O sea, el traslado es evidente porque está expuesto ahora en los museos, que en el Museo Británico, que sí que se dio, pero claro, no de una forma, digamos, consentida, ¿no? Y en este caso, bueno, pues el decreto que antes os había comentado, parece ser que Lord Elgin, o al menos esto dice el gobierno griego, hizo una interpretación libre de este permiso que se le había concedido en aquel momento, ¿no? También, bueno, pues a Lord Elgin se le llega a considerar incluso un agente invasor sin potestad, ¿no?, para tomar a cabo pues esta decisión de trasladar pues los restos arqueológicos de la Acrópolis hasta Londres. Sin embargo, bueno, pues a ver, la otra parte, que es el gobierno británico, insiste en que todo esto fue legal y en que la adquisición, cuando llegan a Londres, las piezas y demás, pues fueron compradas por el gobierno británico en el año 1816. Mucho antes incluso de que tuviese lugar la independencia de Grecia en 1832. Luego también, bueno, por otra parte, el gobierno griego sí que ha llegado a denunciar pues la falta de cuidado de las piezas por parte del Museo Británico, ¿no? El argumento sostenido por el Museo Británico de que las esculturas del Partenón estén más seguras allí que en el Museo de la Acrópolis. Actualmente, bueno, según ha comentado incluso la propia ministra griega de Cultura, Lina Mendoni,
pues como ella dice en un artículo publicado recientemente en el periódico griego Tanea, bueno, pues actualmente este alegato, digamos, se cae por su propio peso, ¿no? También además, bueno, pues seguro que os suena, o a lo mejor lo habéis visto en clase, que hace ya también muchos años que en Grecia, en Atenas, se inauguró el nuevo museo de la Acrópolis. De hecho, pues igual yo os invito a que algún día vayáis, porque aparte de ser espectacular y el edificio en sí es muy bonito, pues precisamente está orientado de tal manera que se ve de manera frontal la Acrópolis, ¿no? Bueno, pues esta misma ministra que os decía anteriormente, la ministra Mendoni, sí que es verdad que, bueno, que incluso en el Parlamento heleno ha llegado a decir, y cito textualmente, que las piezas no han recibido el mejor cuidado ni la mejor protección en estos años y las esculturas tienen daños de larga duración. Sí que es cierto que, bueno, hay que pensar que el Museo Británico pues es uno de los museos más visitados, ¿no? Dentro de Europa y, bueno, y de forma mundial. Entonces, bueno, pues pese a que haya vigilantes de sala, pues a veces hay daños o hay cosas que si voy a tocar esto, ay, qué bonita es la diosa Selene, ¿no? Y estas cosas. Y bueno, pues es verdad que la afluencia del turismo también muchas veces perjudica, quizá de manera inconsciente, pero bueno, pues sí que causa daños. ¿Qué negociaciones se han llevado a cabo desde entonces? Pues, a ver, desde a partir de los años 80 aproximadamente, es verdad que el gobierno griego comenzó una campaña solicitando la devolución de todas estas esculturas y de los restos que hemos dicho antes, ¿no? Las partes del friso, las metopas y demás, a través del organismo de la UNESCO, ¿no? También, bueno, pues la ministra de Cultura, de la que hablábamos antes, bueno, pues ya os digo que numerosas pues no sé, protestas, ¿no?, que ha hecho a lo largo de todas estas décadas, sí que, bueno, pues ha puesto en valor que precisamente estos mármoles del Partenón pues han sido el orgullo, la identidad, el alma y también la herencia cultural de los griegos, ¿no?, de los antiguos griegos, y que ellos, bueno, pues de alguna manera son finalmente los herederos directos. Es verdad que, bueno, que después de las declaraciones que ha hecho la ministra, pues bueno, se han iniciado una serie de reuniones, también de debates que, bueno, pues hoy en día siguen también sin llegar a ningún acuerdo, ¿no? En este caso, bueno, en respuesta a la solicitud de la ministra y sobre todo yo creo debido a su insistencia, es verdad que finalmente, bueno, en una de estas reuniones la directiva del Museo Británico y también el gobierno señalaron que bueno, que ellos eran dueños legítimos de aquellas obras y que la devolución de los mármoles pues no sería posible, ¿no? Porque ellos, bueno, pues siguen realmente defendiendo su postura. También hay que pensar, como os decía antes, en cuanto a la relación con el turismo actual, todo el dinero que mueve el hecho de que las esculturas, piezas del Partenón o, bueno, cualquier otro de resto material esté en un museo o esté en otro, ¿no? Seguramente haya mucha gente que se desplaza hasta Londres para visitar el Museo Británico, no solo por los mármoles del Partenón, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, los amantes del mundo egipcio pues irán a ver la piedra Rosetta antes que ir a lo mejor al Museo del Cairo, por poner un ejemplo. Entonces sí que es verdad que ya, aparte de una cuestión política o una cuestión cultural, subyace meramente también una cuestión económica. A partir de lo que ya hemos escuchado sobre el Museo Británico, ¿se ha dado alguna solución alternativa? Sí, el Museo Británico, pese a esto que os he comentado antes que ha defendido, ¿no?, y que no van a ser devueltas estas obras, sí que, bueno, propuso al gobierno griego el regreso de los mármoles, pero a través de un préstamo, ¿no? O sea, no una devolución total, sino, bueno, pues os los prestamos, o sea, son vuestros, yo me lo quedo, pero te lo voy a prestar, un poco así, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, Alexis Tsipras, que es
seguro que os sonará, ¿no? En el marco político. Recalcó que el museo pues no puede prestar o intercambiar algo que no le pertenece, ¿no? Y además, bueno, recordó en su momento la firme posición de todos los gobiernos griegos de no reconocer ningún derecho sobre estos mármoles a ninguna entidad legal, como en este caso pues puede ser el Museo Británico, y tampoco a ningún otro estado aparte del griego. De hecho, bueno, simplemente como información, actualmente si alguien quiere, por ejemplo, excavar en algún territorio, digamos, griego, en este caso situándolo en la Acrópolis de Atenas, el gobierno griego sí que pide una serie de requisitos. Por ejemplo, actualmente, y esto, bueno, pues sí que es totalmente, vamos, de actualidad a día de hoy, por ejemplo, el gobierno español han declarado su intención de excavar en la Acrópolis. Pues es uno de los países que no excava. Tampoco es que haya muchos que excaven, ¿no? Pues aparte de Inglaterra, Francia, Alemania, que también excava allí. Bueno, pues España hace unos meses declaró su intención de también querer formar parte de esta investigación arqueológica que se lleva a través de la Acrópolis, pero ya digamos trabajo de campo, o sea, estando allí haciendo labores de arqueología pura y dura. Bueno, pues una de las cosas que tiene que hacer España, si quiere hacer esto, es fundar allí una sede. O sea, tiene que conseguir tener una sede que esté vinculada, claro, a un espacio, digamos, dentro de la investigación. Tiene además que asegurar que va a haber publicaciones periódicas para que se pueda investigar, y tiene también que ofrecer, pues bueno, digamos, ciertos datos económicos de, bueno, yo voy a venir aquí, voy a excavar, voy a hacer esto, voy a traer a mi personal. También, pues bueno, tendrá la obligación de contratar a cierto personal de allí, griego, o sea que al final se llegan a acuerdos, pero es verdad que, bueno, desde que pasó todo esto de Elgin, por ejemplo, actualmente, en ese sentido, digamos que el gobierno griego ha espabilado, por así decirlo, y sí que al menos hay unos requisitos. Tú no puedes venir aquí, excavar y llevarte lo que encuentres. Tendremos que valorarlo, ¿no? Y aparte tendrás que cumplir estos requisitos. Y nada, volviendo al tema que me preguntabas, Nikita, sí que es cierto que a día de hoy el gobierno griego, bueno, pues considera un objetivo nacional la devolución de todas estas piezas, y el primer ministro, Mitsotakis, sí que es verdad que se lo ha hecho saber así a su homólogo británico, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo que esto es una lucha que lleva muchos siglos, por así decirlo, ¿no? Porque, bueno, desde luego décadas, pero sí que llevan siglos con este tema, y desde que fueron robados. Y bueno, pues incluso se ha llegado a declarar por esta ministra actual, Mendoni, que la presencia de estas piezas en Londres pues bueno, pues es fruto de un robo, e incluso, bueno, pues es una línea roja dentro, digamos, de la política, ¿no? En este caso, pues internacional. Entonces, bueno, pues ya os digo que es un tema muy interesante. Veremos cómo termina todo esto, y de momento, bueno, al menos lo que sí que es cierto es que podemos disfrutar de estas piezas que, bueno, de una manera o de otra, pues arqueológicamente hemos podido conservar. Bueno, muchas gracias por tu participación y por toda la información que nos has aportado en el día de hoy. Gracias. Muchas gracias a vosotros por haberos acordado de mí, por haberme invitado a vuestro programa de radio. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego.